Bienvenidos a este panorama de noticias. Hoy es viernes 31 de octubre de 2025. Y bueno, tenemos sobre la mesa un conjunto diverso de informaciones que marcan la jornada. Efectivamente. Desde lo que ocurre aquí en Misiones, pasando por decisiones clave a nivel nacional en Argentina, hasta, tensiones que se sienten en el escenario internacional y, por supuesto, la infaltable agenda deportiva. Exacto. La idea es desgranar un poco los hechos más relevantes que nos llegan, ¿no? De distintas fuentes informativas. Claro. Vamos a examinar desde operativos policiales y cómo están las rutas misioneras, hasta las repercusiones de encuentros políticos en Casa Rosada, la situación compleja en Medio Oriente, Latinoamérica y, los deportes que capturan la atención. Buscamos ofrecer una mirada lo más clara posible. ¡Excelente! Entonces pongamos manos a la obra y comencemos nuestro recorrido aquí mismo en Misiones. Hay varias noticias policiales que merecen atención. Así es. En Posadas, por ejemplo, la tecnología, la videovigilancia parece estar jugando un papel importante. Sí. ¿Sí? Un caso destacado es la detención de un ex empleado de una clínica odontológica. Las cámaras captaron cómo, presuntamente, desactivó la alarma e ingresó. Esto fue el 13 de octubre. Ajá. Para robar. Para sustraer instrumental, considerado de alto valor. Y se pudo recuperar eso. Sí, según información se recuperó, una turbina LED y una lupa binocular. Estaban parte en su vehículo, parte en su domicilio. Bien. El hombre de 37 años ya está a disposición de la justicia. Es un ejemplo, ¿no?, de cómo la tecnología, quizás no previene siempre el hecho, pero ayuda mucho después. Interesante ese punto. Y parece que no es el único caso donde la tecnología fue clave ahí en Posadas. Correcto. También en Posadas, las cámaras, estas lectoras de patentes del 911, ¿viste? Sí. Alertaron sobre una motocicleta, una Motomel Blitz 110cc. Tenía pedido de secuestro por robo. ¿Y dónde estaba? Estacionada frente a un cajero en Itaembé, Guazú. Lo curioso es que el conductor, al ver a la policía, huyó, dejó la moto ahí. ¿Y se escapó? Se escapó, pero las imágenes permitieron identificarlo. Así que ahora lo están buscando. Al menos eso. Nos movemos a San Ignacio ahora, donde parece que se está investigando una posible red de reventa de celulares robados. Exacto. Todo empieza con la denuncia de un comerciante. Le robaron más de 20 teléfonos el 12 de octubre. Uf, bastante. Sí. La investigación policial dio con un joven de 28 años que había comprado algunos de esos aparatos. ¿Y él qué dijo? Él, entregó voluntariamente 6 teléfonos, 4 Samsung, un Motorola, un Huawei, y declaró que se los compró por, fíjate, apenas 10,000 pesos. ¿10,000 pesos por 6 celulares? Claramente sospechoso. Muy sospechoso. Se los compró un sujeto apodado Chimi, y este Chimi es ahora el principal sospechoso del robo original. Está prófugo. El precio bajo siempre es una señal de alerta, ¿no? Sin duda. Y para cerrar la crónica policial misionera, hubo un incidente en el barrio San Isidro de Posadas que terminó con detenidos, ¿verdad? Sí, un altercado. Lo protagonizó una pareja, que según los reportes estaba, bastante ebria. Agredían a vecinos. ¿Qué problema? Sí. Cuando la policía intervino, el hombre, de 45 años, conocido como Colino, parece que intentó atacar a los agentes. ¿Con un objeto punzante? Peligroso, muy peligroso. Al final, lo redujeron a él y a su acompañante. Los dos detenidos. Un caso de desorden que escaló feo. Dejamos lo policial y pasamos a información útil para quienes se mueven por la provincia. ¿Cómo están las rutas nacionales? A ver, según Vialidad Nacional, las rutas 12, 14, 101 y 105 están transitables, habilitadas. Pero. Siempre hay un pero. Sí, siempre. Hay varias obras en marcha, así que hay que circular con más precaución. ¿Podrías detallar esas zonas de trabajo para tenerlo en cuenta? Claro. Mira, en la Ruta Nacional 14, kilómetro 892, esto es entre Campo Viera y Oberá, están limpiando banquinas. Es por el reemplazo de barandas en el puente sobre el arroyo Yazú. Ajá. En la Ruta Nacional 105 sigue la obra de la autovía, o sea, maquinaria pesada. En la 101, cerca de Bernardo de Irigoyen, entre los kilómetros 45 y 50, mantenimiento. Entendido. ¿Y la 12? Y en la Ruta Nacional 12, en la travesía urbana de Posadas, cerca del barrio El Yerbal, hay excavaciones para desagües,
Ojo que generan desniveles cerca de la calzada. La recomendación general es, bueno, bajar la velocidad y estar muy atentos ahí. Información clave, clave, sobre todo pensando en el finde. Y parece que el tiempo va a acompañar, ¿no? Sí, el pronóstico indica cielo despejado en toda Misiones. Buena visibilidad, las máximas por la tarde unos 28 grados, las mañanas frescas, eso sí, mínimas de 11. Ideal. Ideal. Y un buen momento para recordar lo básico de seguridad vial, ¿no? Si se bebe, no se conduce. Respetar límites, nada de celular, planificar descansos en viajes largos y el cinturón. Siempre, todos. Fundamental. Perfecto. Cerremos el bloque local repasando las claves del día aquí en Misiones. ¿Qué servicios y pagos hay hoy? Hoy cobran beneficiarios de asignaciones de pago único, matrimonio, adopción, nacimiento, y también las asignaciones familiares de pensiones no contributivas. Ojo que el plazo para estas últimas vence el 10 de noviembre. Ajá. ¿Y empleados públicos? También cobran hoy. Activos, pasivos y retirados de la Administración Pública Provincial. Y además el operativo Ahora Gas está en San Vicente, de 9 a 15 horas. El lugar exacto, bueno, estaba por confirmarse. ¿Y servicios municipales en Posadas? ¿Algo activo hoy? Sí, varios. El quirófano móvil del IMUSA para mascotas está en la Chacra 150 por la mañana. Hay operativos de descacharrado, importantísimo para prevenir el dengue. Sí, claro. Por la mañana en las chacras 36 y 37, por la tarde en la chacra 15. Y también recolección de neumáticos en desuso, mañana en Itaembé, Guazú, tarde en Villa Cabello y Riberas del Paraná. Muy completo el panorama misionero. Demos el salto ahora al escenario nacional argentino. La noticia política dominante es sin duda la reunión de ayer, La reunión sí, entre el presidente Milei y un grupo de gobernadores en Casa Rosada. así es. Una reunión con 20 mandatarios provinciales. Se buscó avanzar en, consenso sobre reformas estructurales, ¿no? Laboral, impositiva, código penal. Y empezar a discutir el presupuesto. ¿Y cómo quedó la cosa? El propio presidente Milei habló de un acuerdo con matices. Esa frase que sugiere que, hubo avances, pero quedan puntos pendientes o diferencias. Lo que llamó la atención fue la ausencia de 4 gobernadores: Kicillof, Insfrán, Quintela, Melella. Sí, los más opositores, digamos. ¿Cuál fue la explicación oficial? Según declaraciones de Milei, la decisión de no invitarlos responde a diferencias ideológicas profundas. Usó una metáfora bastante directa. No podemos juntarnos con gente que 2 más 2 no les da 4. Fuerte. ¿Y Kicillof qué dijo? Kicillof lamentó públicamente la exclusión. Dijo que él hubiera asistido por razones institucionales y que ni siquiera le avisaron formalmente. Esto marca una división clara, ¿no? En el diálogo nación-provincias. Claramente. Uno de los ejes fue la reforma laboral. ¿Qué se sabe de lo que se discutió ahí? Bueno, Milei mencionó la búsqueda de un régimen laboral menos anacrónico. Habló de la posibilidad de habilitar contratos específicos por empresa, por provincia o incluso por municipio, atados a la productividad. La idea es flexibilizar. Ese es el argumento oficial. Dicen que el sistema actual es rígido, deja a muchos en la informalidad. Pero, casi al mismo tiempo, el jefe de gabinete Guillermo Francos tuvo que salir a desmentir fuerte. ¿Qué cosa? Versiones que decían que la reforma incluiría una jornada laboral de 12 horas. Lo calificó de locura y de ser parte de una campaña para desacreditarla. Importante aclaración. Y parece que hay más reformas en carpeta, ¿verdad? Sturzenegger habló. Sí. El ministro Sturzenegger anticipó que trabajan en una ley Bases 2. ¿Y qué incluiría? Según adelantó, reformas en justicia, modificaciones al Código Civil y Comercial, y también cambios en educación. Ambicioso. Sí. Y en el plano económico internacional, el canciller Kirno dijo que no hay condicionalidades específicas de Estados Unidos para dar apoyo financiero, más allá de, que Argentina siga ordenando sus cuentas. ¿Y cómo reaccionaron los gobernadores que sí fueron a la reunión? ¿Hubo consenso o...? Hubo de todo un poco. Orrego, de San Juan, la vio necesaria. Jaldo, de Tucumán, mostró colaboración pero pidió reciprocidad y defendió el federalismo. Lo esperable. Claro. Jorge Macri, de Cava, valoró el diálogo. Yariora, de Córdoba, pareció retomar un tono más de apoyo, quizás superando tensiones de la campaña. Ajá. Silioto, de La Pampa, reconoció el diálogo pero mantuvo los reclamos de su provincia y rechazó un presupuesto sin mirada federal.
Y Pasalacqua, nuestro gobernador, resaltó la importancia del diálogo para misiones, buscando enfocarse en coincidencias. Un mosaico, ¿viste? Un mosaico, sí, refleja la complejidad del mapa político. Y más allá de esa reunión, la política no se detiene. Hay otros movimientos. Ciertamente. María Eugenia Vidal, por ejemplo, posicionando al PRO como alternativa para 2027. Mirando a futuro. Exacto. Y sorprendió un encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Maslatón. Ambos destacaron la importancia del diálogo pese a las diferencias históricas. Curioso. ¿Sí? En lo judicial, se confirmó que Alberto Fernández va a juicio oral por la causa de presunta violencia de género de Fabiola Yáñez. Y Zelensky, el presidente ucraniano, felicitó a Milei. Bien. Pasemos ahora a la conflictividad social y gremial, que parece bastante activa. Sí, hay varios frentes. Trabajadores del PAMI protestaron en todo el país. Reclaman por salarios congelados desde noviembre pasado. Rechazan una oferta de aumento del 2.8% trimestral. La consideran, insuficiente. Entendible. ¿Algo más? Sí, los controladores aéreos iniciaron un paro que afecta principalmente a los vuelos de carga. Denuncian incumplimientos del convenio por parte de EANA, la empresa de navegación aérea. ¿Qué otros conflictos gremiales se reportan? La UON Tapital denunció a Fujitec Argentina, la de ascensores, ante la Embajada de Japón. Dicen que no encuadran al personal administrativo en el convenio. En Chaco, ATS, Sanidad y UCRA, Construcción, preocupados por la reforma laboral. Y la UCRA, además, por la caída fuerte del empleo en construcción. Hablan de una disminución notable de obreros. Complicado para el sector. Sí. En San Juan, la CGT criticó la idea de extender la jornada laboral. Y en Tierra del Fuego, ATE hizo un piquete en la Ruta 3 por salarios y paritarias. Bueno, un clima tenso en lo gremial. También hay noticias judiciales y policiales de impacto a nivel nacional, ¿no? Sí. Por un lado, la Cámara Federal está revisando el procesamiento de un gendarme, acusado de lesionar gravemente a un fotoperiodista en una manifestación. Un caso que tuvo repercusión. Y un hecho gravísimo en Chubut. ¿Qué pasó? 2 mujeres policías fueron atacadas con combustible y prendidas fuego durante una protesta en Puerto Madryn. Una está en estado crítico. Terrible. Terrible noticia. Y se definieron resultados electorales ajustados en algunas provincias. Exacto. Los escrutinios definitivos en Chubut y La Rioja confirmaron resultados muy parejos. Definieron bancas de diputados nacionales. ¿Cómo quedaron? En Chubut, La Libertad Avanza superó a Fuerza Patria por poquito más de 1,000 votos, un diputado cada uno. En La Rioja, el peronismo ganó por apenas 782 votos. También un diputado para cada uno, con La Libertad Avanza. Ajustadísimo. Muy ajustado. Y algo similar en Jujuy. El conteo final confirmó la distribución que se esperaba, con La Libertad Avanza como la más votada. Bien, cerramos el bloque nacional con un resumen rápido de otras noticias provinciales relevantes. ¿Qué más hay? A ver, un fallo importante en Santa Fe. Condenaron a un hombre por crear y difundir imágenes íntimas falsas de mujeres usando inteligencia artificial. Un tema delicado. Sí, muy actual además. En Rosario, datos municipales indican un aumento del 30% en la gente en situación de calle. Preocupante. En Mendoza, familiares de Abigail Carniel exigieron justicia de nuevo, a 4 años de su desaparición. Denuncian falta de avances. Qué duro para la familia. Sí. En Tucumán, estudiantes de la escuela normal denunciaron acoso y pidieron protocolos más empáticos. Y allí también hubo reclamos salariales de trabajadores del PAMI. ¿Algo más de otras provincias para cerrar? Rápido. En Entre Ríos hallaron restos óseos que podrían ser de un chofer vinculado al caso La Hurta. En San Luis, el gobierno reconoció la desaparición de una cosecha millonaria de maíz expropiada. Apuntan a un funcionario. ¿Una cosecha entera? Sí. Y en Salta, Edesa le cortó la luz al PJ por deuda. Y el Círculo Médico suspendió créditos al IPS, la obra social provincial, por falta de pago. Para terminar, el dólar blue cerró ayer a 1,465 pesos. Y mañana, la 34ª Marcha del Orgullo en Cava. Un panorama nacional muy cargado, realmente. Dirijamos ahora nuestra atención al escenario internacional. También hay noticias de peso ahí. Empezamos en Estados Unidos. El presidente Trump ordenó al Departamento de Guerra iniciar pruebas con armas nucleares. Pruebas nucleares. Ahora. Sí, la instrucción es hacerlo en igualdad de condiciones con otras potencias. Mencionó explícitamente el crecimiento del arsenal chino. Dijo que el proceso empieza de inmediato.
Una decisión, bueno, con potenciales implicaciones enormes. Sin duda. Nos vamos a Brasil. La lucha contra el crimen organizado sigue generando controversia allí. Así es. Hubo un operativo policial en Río, el Operativo Contención. Dejó un saldo reportado de más de 100 muertos, muy criticado por organizaciones de DDH y por el gobierno de Lula por su letalidad. ¿Y qué pasó después? Bueno, el gobernador de Río, Castro, y el ministro de Justicia Federal, Lewandowski, anunciaron una oficina conjunta para coordinar futuras acciones de seguridad. Pero también hay una iniciativa de gobernadores de derecha en ese sentido, ¿no? Correcto. Gobernadores de 8 estados, incluyendo Sao Paulo y Río, mayoritariamente de derecha, crearon un consorcio de la paz. Buscan integrar estrategias de seguridad, compartir inteligencia, recursos. ¿Y qué opinan del operativo en Río? Lo notable es que este consorcio respaldó explícitamente esa operación policial tan polémica, marcando un contrapunto claro con las críticas. Entendido. Cambiando de tema, México y Venezuela fijaron posición respecto a Cuba. Sí, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum expresó un firme apoyo a Cuba frente a las críticas y el bloqueo de Estados Unidos. Enfatizó la soberanía de México. Y la ALBA TCP también, ¿no? Exacto. La Alianza Bolivariana condenó el bloqueo, lo calificó como un arma de agresión inaceptable. Mientras tanto, el conflicto entre Israel y Palestina sigue arrojando noticias trágicas. Lamentablemente sí. Por un lado, Israel confirmó la identidad de 2 rehenes, Amiram Cooper y Zahar Baruch. Sus cuerpos fueron entregados por Hamás a través de la Cruz Roja. Pero jamás acusa a Israel. Sí, Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego. Mencionan ataques y obstrucción a la ayuda humanitaria, a pesar de que ellos cumplieron con entregar los restos. Y hay una denuncia particularmente grave desde Gaza sobre cuerpos devueltos por Israel. ¿Puede ser? Es una información muy dura, sí. Según EFE, citando al Ministerio de Sanidad de Gaza, Israel devolvió 30 cadáveres a la franja. No pudieron ser identificados. ¿Y por qué? La denuncia del ministerio es que muchos presentaban signos que podrían ser de tortura, además de quemaduras, amputaciones, rostros desfigurados, lo que impidió reconocerlos. Dicen que desde el inicio del alto el fuego recibieron 225 cuerpos y solo 75 pudieron ser identificados. ¡Qué horror! Esto sin duda escala la tensión en la región. Definitivamente. Y se refleja en otras reacciones. Erdoğan, el presidente turco, acusó a Alemania de ignorancia frente a lo que él llama genocidio en Gaza. ¿Algo más en la región? Sí. En el sur del Líbano, a pesar del alto el fuego, el ejército israelí hizo una incursión terrestre en Blida. Mataron a un funcionario local. Esto preocupó a la ONU, a la UNIFIL. Claro. Y Rusia advirtió sobre las peligrosas consecuencias si Israel avanza con la anexión de partes de Cisjordania. Bueno, cerramos el panorama internacional con una denuncia de la ONU contra Estados Unidos. ¿De qué se trata? Es una acusación significativa. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acusa a EEVU de violar el derecho internacional por ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Embarcaciones vinculadas al narcotráfico, según Washington. Exacto. Pero estos ataques, según la ONU, causaron más de 60 muertes y los califica de ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál es el argumento de Estados Unidos y qué responde la ONU? EEU dice que se rigen por el derecho de los conflictos armados. La ONU rechaza eso. Dice que no hay un conflicto armado declarado ahí que permita aplicar esas normas. Pide investigaciones independientes. ¿Y México qué rol juega? La presidenta Sheinbaum confirmó que la Marina mexicana rescató a un sobreviviente de uno de estos ataques, por razones humanitarias. Pidió abordar el tema bilateralmente con EEU, respetando tratados internacionales, y el Comando Sur estadounidense activó protocolos de rescate para este sobreviviente. Un tema complejo. Bueno, de las tensiones globales pasamos a la pasión deportiva para cerrar nuestro panorama. ¿Qué nos trae el fútbol argentino hoy? Hoy mismo arranca la fecha 14 del Clausura. A las 7 de la tarde, San Lorenzo contra Riestra. Y más tarde, 9:15, 2 partidos. Newell's contra Unión e Instituto frente a Rosario Central. ¿Y cómo sigue la fecha el fin de semana? Para ir agendando. Mañana sábado, Aldosivi Independiente Rivadavia, Barraca Central Argentinos, Vélez Talleres e Independiente Atlético Tucumán. ¿Y el domingo? El domingo, platos fuertes. A las 4, Estudiantes Boca. A las 6:30, el clásico cuyano Godoy Cruz San Martín de San Juan. Y a las 8:30 de la noche, River Gimnasia. Lindo domingo de fútbol. En el plano internacional,
Buenas noticias para Lanús en la Sudamericana, ¿no? Exacto. Anoche Lanús le ganó 1-0 a la U de Chile, partido de vuelta de semis. Con el global de 3-2, el Granate está en la final. ¡Qué bien! ¿Y quién será el rival? Enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil, el equipo que dirige Sampaoli. La final es el 22 de noviembre. A los fanáticos del automovilismo también hay actividad importante este finde. Así es. El turismo carretera. La categoría más popular llega a Paraná, Entre Ríos. Es la fecha 13 del campeonato y la tercera de la Copa de Oro, la definición. ¿Y qué dicen allá en Paraná? Omar Gurí Martínez, leyenda del TC y presidente del Club de Volantes Entrerrianos, muy entusiasmado por recibir a la categoría de nuevo. Y cerramos con básquet. Hubo resultados anoche y ¿qué se juega hoy en Misiones? Anoche, por la Liga Nacional OTC, Oberá Tenis Club, le ganó de visitante a Atenas, 79-65. Quinto juego de la serie. Importante victoria. Muy buena. ¿Y hoy? Y hoy se juega la última fecha del Prefederal de Básquet de Misiones. Partidos interesantes a las 9:30 de la noche. Tokio contra Mitre, Tirica del Dorado recibe a El Cuatí y OTC juega contra Capri. Perfecto. Y con esto completamos nuestro recorrido por las noticias más destacadas de este viernes 31 de octubre. Ha sido una jornada, intensa, con información relevante en todos los frentes. Sí, local, nacional, internacional, intentamos conectar un poco los puntos clave que surgen de las informaciones disponibles, ¿no? Desde la política, la economía, las tensiones sociales aquí, hasta los conflictos globales y la crónica local. Queda abierta, quizás, la reflexión sobre cómo estos eventos, que a veces parecen lejanos, terminan impactando o reflejándose en nuestras realidades cotidianas. Una buena reflexión para cerrar. En este flujo constante de noticias, quizás el desafío está en cómo discernir las tendencias de fondo y encontrar espacios para un entendimiento más profundo, ¿no? Más allá de las diferencias inmediatas. Exacto. ¿Será posible construir puentes de diálogo, incluso en medio de la polarización que parece marcar nuestra época? Una pregunta que queda picando. Sin duda, una pregunta que invita a seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este panorama de noticias. Gracias a todos. Y para más detalles sobre estas y otras noticias de la región, recuerden que pueden visitar ahoramisiones.com.ar.